Hay 18 personas conectadas hasta el momento, pero ya van casi 3 minutos después de la conexión, entonces esperemos que ellos vayan ingresando, que no haya dificultades en su reconexión. Ya tenemos 19 participantes. Voy a permitirme silenciar los micrófonos para que no haya ninguna interferencia. 20. Ok, podemos continuar. Ok, les decía, la distancia que separaba a Jerusalén tenía aproximadamente 2.5 kilómetros, y en el promedio de velocidad de una persona caminando, un adulto caminando, es entre 4 y 5 kilómetros por hora. Así las cosas, entonces el recorrido que separa estas dos ciudades, bien, el Señor lo pudo haber hecho entre 20 y 25 minutos a pie solamente. O sea, era muy cerca, 20, 25 minutos. Estamos hablando que unas 5 cuadras seguramente, aproximadamente. Ahora bien, el pasaje dice que cuando el Señor escuchó la noticia, el recado que le mandaron, dice que se quedó 2 días más en Jerusalén. Qué tremendo. ¿Por qué? Ahorita lo hablaremos. En el versículo 7 dice: luego, después de esto, le dijo a los discípulos: vamos de nuevo a Judea. Y allí le dijeron: Señor, hace poco los judíos intentaban apedrearte y otra vez quieres ir allá. Respondiendo Jesús dijo: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Ok, esto es importante porque los discípulos están diciendo: nosotros pensamos no ir allá a donde te están mandando o pidiendo que vayas, porque hace unos días los judíos quisieron matarte a pedradas. Pero mire la expresión que ellos utilizan: intentaron matarte. Evidentemente no lo habían matado, estaba vivo con ellos. A ellos les asustaba simplemente el intento de las tinieblas sobre ellos. Muy parecido a lo que está tratando de lograr la pandemia en muchas personas, que sin ser afectados por sí, propiamente sus cuerpos con el virus, han venido a ser víctimas de lo que la pandemia también trae con ella. Es el pavor, es el temor, es el miedo, el intento. El Señor Jesús les devuelve su inquietud con una expresión muy puntual, la de las tinieblas. Quien camina en luz no tropieza, quien camina en tinieblas sí. Cuando le están diciendo: antes intentaron apedrearlo, pero no lo hicieron, ahora tampoco lo harán, sencillamente porque Jesús anda en la luz de Dios, que no le deja hallar ningún tipo de tropiezo. Esa es la seguridad que tenemos hoy, que a pesar de los intentos que procure hacer el mal que se quiera cernir sobre nosotros, no va a lograr absolutamente nada en contra nuestra, sencillamente porque no caminamos en la oscuridad, sino en la luz de Dios, que no nos deja tropezar con nuestros pies en alguna piedra. Aunque el Señor aclara: no tiene el día 12 horas, significa que la otra parte del día es oscuridad, con ello diciéndonos que la noche también tiene su hora. La noche tiene su espacio. Sin embargo, solamente tropiezan allí aquellos quienes caminan así, es decir, en oscuridad. No podemos nosotros quejarnos por los resultados que trae la oscuridad si nosotros caminamos en ella. En esta segunda porción de la escritura, lo que viene de aquí en adelante, le he puesto un subtítulo que me pareció oportuno. Y el subtítulo está entre interrogantes: ¿paso apresurado de la muerte o el paso lento de la vida? ¿Paso apresurado de la muerte o el paso lento de la vida? Miremos lo que viene a continuación. El versículo 11 dice: dicho esto,
agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Le dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean, pero vamos a él. Lázaro duerme, pero yo voy a despertarle. Una frase contundente. Lázaro duerme, pero yo voy. Lázaro duerme, pero yo voy. Vino la muerte, pero yo voy. Alcanzó a llegar primero la muerte, pero yo voy. Palabras contundentes. Por eso este cuestionamiento que quise hacerme antes, que habla al respecto del paso apresurado de la muerte o el paso lento de la vida. Para muchos aquí, sencillamente la muerte llegó de manera más acelerada y la vida camina con cierto retraso. Para muchos aquí, sencillamente la muerte sacó gran ventaja y aunque la vida venía de camino, no alcanzó a llegar. Ganó la carrera la muerte. Para muchos allí termina la historia, pero evidentemente no. Jesús dijo: nuestro amigo duerme, pero yo voy a despertarlo. Y evidentemente está hablando no de una siesta de reposo por su enfermedad, sino de la muerte. Y Jesús dice: yo voy de camino, porque aunque haya, entre comillas, acelerado un poco más el paso a la muerte, mi paso es contundente y efectivo. Y cuando la vida tiene un destino, la vida va a llegar, no importando qué encuentre delante. Por eso no tenemos que llenarnos de pavor ni de miedo, porque la muerte esté deambulando por nuestro alrededor. La verdad es que la vida ya encontró destino en nosotros. La verdad es que la vida ya caminó hacia nosotros y ha venido a nuestro encuentro. Y nuestra fe ha hecho entonces que se pueda encontrar con ella. Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Muchos piensan, como lo dijo el Señor Jesús: me alegro de que ustedes no hayan estado allí para que crean. Muchos piensan de que sería bueno que el Señor no se hubiese demorado, sino que hubiera estado allí presente, para que Lázaro no hubiese tenido que experimentar semejante circunstancia y obviamente su familia. Pero solamente hay algo que hay que resaltar. Si Jesús hubiese estado allí, no hubiese tenido lugar el milagro. Escúcheme. Si Jesús no hubiese estado allí, entonces no hubiese tenido lugar el milagro. Lo que para otros es la más funesta tragedia, para el Señor, para el poder de Dios, es simplemente una leve siesta momentánea. Para muchos era la tragedia de la muerte. Para el Señor y su poder es una leve siesta momentánea. Por amor a ellos no le sanó un enfermo. Por amor a ellos le resucitó un muerto. Si Jesús hubiese estado allí, no habría tenido lugar ese milagro. El Señor no demora en su obrar, solo se ajusta al tiempo perfecto de la ejecución gloriosa de su perfecto plan. Ojo con esto. El Señor no demora su obrar, solo se ajusta al tiempo perfecto de la ejecución gloriosa de su perfecto plan. El plan de Él no era sanar a un enfermo, sino resucitar un muerto. Y para resucitar el muerto, lo que tenía que esperar era que el enfermo muriera. Dios no estaba esperando, sencillamente retardando su obrar, sino sencillamente ajustando las situaciones al tiempo perfecto de su ejecución gloriosa. Por amor a ellos, les dio un milagro mayor, una manifestación más poderosa de su gloria. Y créame que cuando las cosas se ponen más difíciles es cuando más poder de Dios se va a manifestar. Cuando en apariencia las cosas se agravan o parece empeorar, es porque la única solución posible es un milagro.
Cuando en apariencia las cosas se agravan y todo parece empeorar, es porque la única solución posible es un milagro. Y más que una solución posible, es la solución intencional de Dios de hacer un milagro. Si las cosas se empiezan a colocar más difíciles y en apariencia nuestras respuestas no tienen oración oportuna en el instante en que nosotros queremos la intervención de Dios, créame que no ha fallado Dios. Créame que Dios trae la solución, y no la solución posible, sino la solución intencional de Dios de obrar un milagro mayor. No hacemos por eso nosotros bien proponiéndole a Dios ni el método ni el momento propicio para la solución, porque Él definitivamente tiene la solución, y la que tiene siempre será más extraordinaria, como extraordinario sea el desafío que lo demanda. La solución que Dios tiene siempre será más extraordinaria, como extraordinario sea el desafío que lo demanda. Si la situación que estamos viviendo hoy en día es muy difícil y la solución evidentemente que Dios tiene es gloriosa, en la medida en que más se agrave la circunstancia, más gloriosa será la manifestación de Dios. Cuanto más grande el problema, más gloriosa la solución. Versículo 16. Dijo entonces Tomás, y esto sí que me llamó la atención y ahora estaba riéndome, créame, leyendo solamente esta porción. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos entonces también nosotros para que muramos con él. Los discípulos le dijeron al Señor: hace unos días la gente allá en Betania matarte a pedradas y ahora quieres volver allá. Y el Señor Jesús dijo: Lázaro duerme, ahora yo voy para despertarlo. Una palabra que habla de la firmeza del Señor. No solo la firmeza con la que hablaba, sino la firmeza con la que actuaba. Voy para allá, sin importar el peligro que representaba ir nuevamente a ese lugar. A otros, como este discípulo particular llamado Tomás, el mismo personaje que el Señor le dijo un día que introduciera su dedo en las llagas para que comprobara que Jesús era evidentemente el que se había manifestado delante de él. A quien a continuación el Señor le expresó: no seas incrédulo, sino creyente. Aquí encontramos otra de sus, ¿cómo se diría?, la chispoteada que regularmente tenía Tomás. Aquí se le volvió a chispotear. Y ahora, cuando Jesús dijo vamos, él dijo también vamos, como una afirmación de avanzada, como una afirmación de listo, sigamos al Señor. Pero mire lo que viene acompañado de su afirmación de avanzada: vamos, a que nos maten también y nos morimos también con Lázaro. ¿Conoce gente usted así? ¿Usted conoce gente así? Peor aún, ¿somos así? Vamos para que muramos con él, fue su afirmación. Tomás, 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 como siempre. Este no renunció al privilegio de ser apóstol y se iba a su casa, sino que seguía con ellos manifestando su amargura y su incredulidad. Para muchos sencillamente hubiera sido mejor que se quedara en la casa. Si no va a creer, ¿para qué estás con nosotros? Deja de renegar, deja simplemente de maldecir, deja de meter ese pesimismo y negativismo dentro del grupo. Pero no, él seguía allí, ahí estaba. Vamos porque pues, ¿qué más podemos hacer? Vamos porque toca, ¿para dónde más vamos? Seguramente era su filosofía. El tono sarcástico de avanzada solo refleja en verdad su retroceso. Él dijo: vamos, vamos, vamos a que nos maten. Suena como un término de avanzada, pero realmente lo que está reflejando en verdad es su retroceso. El que emprende con el ánimo pesimista hace que pierda hasta el proyecto más ganador. Hay quienes no esperan a terminar para rendirse por no ver resultados. Incluso lo hacen antes de iniciar. Hay gente que ya se ha rendido antes de comenzar la lucha, la batalla o la carrera. Sigamos, versículo 17. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días, y ya hacía que 4 días
que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania, y aquí está el énfasis, estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, como les dije, aproximadamente 2.5, 2.7 kilómetros. Hay muchos de los judíos que habían venido, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Pero también sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Verso 28. Habiendo esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y fue a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Versículo 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y preguntó: ¿dónde lo pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: miren cuánto lo amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos a un ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Verso 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva que tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque ya lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo: desatadlo y dejadlo ir. Una historia bastante impresionante de la resurrección de Lázaro. La verdad es que Jesús no estaba ni a 2 ni a 4 días de camino, pero se tomó ese tiempo no porque el camino de Jesús al pueblo no estaba expedito, sino que en el corazón de ellos la senda que conduce de la fe hacia el milagro tenía muchas trabas. Repito esto: Jesús no estaba a 2 o a 4 días de camino de distancia entre Jerusalén y el pueblo de Betania. Y no es que el camino no fuera fácil de transitar, no es que se hubiera tomado todo ese tiempo porque sí, sino más bien porque en el corazón de ellos la fe que iba de camino hacia el milagro tenía muchas trabas. Puntualmente, el milagro tardará lo que la fe se tome en desarrollar. El milagro tardará lo que la fe se tome en desarrollarse. El milagro entonces tiene una hora puntual, la hora perfecta que Dios ha determinado, pero esa hora perfecta que Dios ha determinado es establecida por nosotros. Nosotros le ponemos tiempo límite a nuestro milagro cuando procuramos que nuestra fe se desarrolle y pueda llegar a estar al punto donde se pueda encontrar efectivamente con el milagro, y allí se dé la explosión de gloria que Dios tenía. Jesús no estaba a 2 días de camino, no estaba a 4 días de camino, sencillamente estaba en la espera de que antes de que él llegara a Betania, la fe llegara al punto donde tenía que estar para producir el milagro.
Créame que Jesús no lloró por el dolor de haber perdido un amigo. El Señor lo iba a resucitar. El llanto del Señor es realmente producido y le sacamos más lágrimas en nuestra auténtica falta de fe, aunque decimos mil cosas con nuestros labios que creemos, que el dolor mismo de la pérdida que podamos estar sufriendo. A Jesús realmente le duele más, no las pérdidas que estamos teniendo, no los padecimientos terribles que nosotros estamos experimentando hoy en día, sino la falta de fe que le estamos mostrando. Y como otrora el Señor Jesús lloró no al lado de la tumba de Lázaro, sino al lado de las mujeres incrédulas que tenían supuestamente una fe muy doctrinal por demás, todavía lo sigue haciendo, porque nos escucha en nuestro protagonismo religioso, pero que no hace ninguna aparición delante del trono de Dios con una fe genuina, sencilla y humilde. Esta mañana, cuando tuve que bajar a la portería para tomarlo del domicilio del desayuno, pan de bonos, arepitas, buñuelos, etcétera, etcétera. Cuando bajé por el domicilio, se veía en el cielo un sol muy brillante, muy bonito. Sin embargo, estaba haciendo un frío tremendo, mucho frío, muchísimo frío. Y aunque el sol estaba presente, no estaba haciendo calor porque estaba muy temprano. Porque el sol, aunque está presente y tal vez muy resplandeciente, no alcanzaba a dar el abrigo que solamente lo da el sol de mediodía. Hermanos, Dios va a abrigar con su gloria, con su resplandor y con el brillo de su majestad cuando nuestra fe alcance el cenit, el punto más alto donde el sol realmente pueda dar su calor. Si todavía no estás sintiendo el abrigo de ese sol, es porque todavía tu fe está en una hora muy temprana. Necesitamos empezar a desarrollar la fe, no que no alumbre, sino que no abriga lo suficiente. Aunque creamos que el paso de la muerte es más apresurado y nos avasalle y nos saque ventaja, eso es solamente en apariencia, porque la presencia de la muerte es definitiva. Eso es lo que creía María. María le dijo al Señor, y Marta también: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mi hermano no habría muerto. Ellas estaban solamente cerradas en una sola opción: la muerte de Lázaro. Para ellos eso era lo definitivo. Cuando el Señor le preguntó que si creía que podía resucitar, ella le sacó todo su compendio doctrinal. Claro que Él resucitará en el día final, y empezó a hablarle de Apocalipsis sin que todavía hubiese sido escrito, y empezó a hablarle de las profecías, y empezó a decirle cuál era su curso teológico, su doctrina, su lineamiento profético, etcétera, etcétera, y le sacó todos sus estudios, pero no estaba acertada. El conocimiento de la doctrina no es realmente lo acertado, sino la revelación de ella, lo que hace que podamos decir que estamos en la verdad, porque la letra mata. Muchos hablan Biblia, pero pocos hablan palabra de Dios. Ella tenía razón en parte de lo que decía, porque era solo escritura, pero no tenía la verdad, porque no era espíritu. Ese conocimiento, esa letra, no tenía un espíritu que le diera vida a esa verdad. Jesús le estaba hablando de una resurrección evidente, allí presente. Él dijo: yo soy la resurrección. Y el versículo 40 le dice: no te digo que si crees verás la gloria de Dios. No te digo que si crees. Tienes el conocimiento, pero no lo has creído. Aquí no te estoy diciendo si aprendes, sino si crees. Evidentemente, para creer hay que aprender. Es importante aprender, es importante estudiar las Escrituras, leer las Escrituras. Pero ¿qué más hacemos? Tenemos que creerlas. Creerlas, porque la gloria de Dios no es un examen académico donde tengamos todas las respuestas a todas las inquietudes bíblicas que podamos tener. Existen juegos de preguntas bíblicas, y a veces creemos que el que más fe tiene es el que no desacierta en ninguna de las respuestas. No es así. El resultado de realmente conocer las Escrituras es tener fe, es creerla. No digo que no tengamos que conocer las Escrituras a profundidad. Ojo con eso.
Pero si conocemos a profundidad las Escrituras, nos va a ser más fácil creer. Los estragos que causa la muerte son más sonoros. Evidentemente hace más escándalo una bomba que una sonrisa o un abrazo. Y esos no salen por televisión. Créame que los estragos que puede causar la muerte son no que sean mayores, sino que son más populosos. Se notan más. Hacen más notoria su presencia en medio de cualquier circunstancia. Y a veces nos hemos acostumbrado a que los elementos fundamentales de la vida, y qué bueno que este tiempo que estamos viviendo nos ha hecho valorarlos, nos enseñe que las cosas que son a veces tan silentes realmente pueden hacer mayor estruendo. La muerte fue el escándalo más grande para las hermanas de Lázaro, pero la fe no pudo lograr eso en ellas. Justamente lo que tenemos que entender es que el poder de la vida siempre será superior al de la muerte, aunque no haga tanto escándalo. Tenemos que creer que Dios está obrando en medio de la oscuridad, aunque no sintamos sus pisadas, aunque no haya mucha populosidad alrededor de los hechos de Jesús. Pero siempre la gloria de Dios ha de manifestarse, y no porque no sea tan populosa no significa que no tenga gloria. Jesús sencillamente cuando llegó a la tumba le dijo antes de llegar a la tumba le dijo a las mujeres: muéstrame dónde lo pusieron, muéstrame dónde lo pusieron. Y esa es la pregunta que Jesús nos está haciendo hoy para concluir este mensaje. ¿Dónde lo hemos puesto a nuestro muerto? ¿Dónde está durmiendo, para no llamarle muerte, lo que he venido de camino a resucitar? ¿Dónde está? Se llaman sueños, se llaman anhelos, circunstancias, trabajo, matrimonio, familia, economía, ¿cómo se llama? Dios no le interesa tener una señal muy particular, detallada de cuál es el problema, sino dónde lo pusiste. Lo pusiste ya en el olvido, lo sacaste de la presencia de Dios al no orar ya más por eso. Dijiste un día: eso ya no tiene solución, enterrémoslo. Jesús, aún sabiendo que llevaba 4 días de muerto, está preguntando: ¿dónde lo pusiste? Se tiene la tendencia a dar el olvido las cosas que creemos que ya no son realizables, que ya no tienen vida. Las dejamos por allí, reposando en algún sepulcro, olvidado, empolvado ya, pero Dios nos sigue preguntando, porque Él es la resurrección y la vida. ¿Dónde lo pusiste? Sin importar el tiempo que tenga de muerto, Dios está diciendo: aquí estoy presente para darle vida a lo que tú crees que sencillamente ya no tiene esperanza. Lo que crees que murió, para mí sencillamente está dormido, y yo voy de camino a despertarlo. Y Dios te dice: yo voy de camino a despertarlo. Y sabemos lo que ocurrió, conocemos los mensajes que hemos escuchado durante mucho tiempo. Jesús les dijo: quiten la piedra, una piedra gigantesca que podían mover solamente un número de hombres determinados, entre 2, 4, 6 hombres, porque era una piedra gigante. Pero lo único que le importó a una de las hermanas de Lázaro fue el que podía expedir el cuerpo que estaba allí. Ella sencillamente estaba preocupada que iba a salir de la tumba. El olor a muerte que expelía el cuerpo sencillamente era su preocupación, porque todavía tenía una connotación en su mente, un paradigma establecido: muerto igual a hediondez. Por eso seguramente ya no estaba allí en la tumba, porque ya no quería aproximarse a eso. Seguramente cuando le tocaban el tema lo evadía. A veces nosotros no queremos de Dios en algunos aspectos de nuestra vida, no queremos que nos toquen el tema porque sencillamente tenemos malestar por el olor que expelen, porque ese olor nos puede reflejar cualquier cosa equivocada por los paradigmas que tenemos. No me toque ese tema porque no quiero recordar que soy un fracasado, dicen unos.
no me toque ese tema porque no quiero recordar lo que la sociedad dictó de mí. Dios está, sin importar los paradigmas, puesto a penetrar en nuestra mente, en nuestro corazón, a que tengamos una nueva información, la información de la verdad que rompe cualquier paradigma que nosotros tengamos en la mente. Lo que es vida, créame, no va a oler mal, así que no tema exponer las cosas que han muerto, porque seguramente ya no están expeliendo como usted cree que huelen. Jesús dijo, quiten la piedra. Nos corresponde a nosotros hacer una parte del trabajo, que es correr la piedra. De Jesús es el levantar el muerto. Ellas terminaban diciendo, si ves esto aquí, cuando la vida viene de camino, toca primero a la distancia nuestro corazón en nombre de la esperanza y de la fe. Cuando la vida viene de camino, toca primero a la distancia nuestro corazón en nombre de la esperanza y de la fe. Quien abre la puerta a la fe y a la esperanza, verá la vida surgir. Será testigo aún de la muerte. Jesús venía de camino. No había llegado todavía a la aldea cuando tuvo su encuentro con Marta y con María. Porque primero, antes de decir que corran la piedra de la tumba, el Señor estaba golpeando la puerta del corazón de Marta y de María. Solamente quien le abre camino a la fe y a la esperanza, verá la vida surgir y verá la muerte huir. El antecedente a la fe, a la vida, es la fe. Cuando nosotros podemos abrirle las puertas de nuestro corazón ahora a la fe y a la esperanza, entonces realmente la vida llegará, la muerte huirá. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, haciendo una oración final y pidiéndole al Señor que abra nuestro entendimiento y nosotros abrimos nuestro corazón para darle a Jesús, al Señor, las puertas completamente abiertas a la fe, para decirle también a la vida que llegue a nuestro ser. Permítame un momento, vamos a terminar acción. ¿Ya? Ven ya, sigue. Gracias por colocar la mano. ¿Qué pasó? Está bloqueado, está muy pesado esto. Empieza a orar. Señor Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que hoy tú has traído claridad, Señor, no solo en nuestra vida, Señor. Sabemos que la situación que Señor, no solo por la pandemia, Señor, incluso nuestra debilidad, hoy tú nos has mostrado, Padre Santo, Señor, que tenemos que creer. No debemos, Señor, tenemos que creer para poder ver milagros, precioso Dios. Hoy declaramos, Padre Santo, Señor, que nuestra vida de ti, Señor, Padre Santo, Señor. Hoy, Santo, no presentamos nuestra vida, Señor. Presentamos también la vida de toda nuestra familia, Señor. De nuestros hijos, de nuestro esposo, esposa, Padre Santo. Por eso yo quiero que hoy que tú estás allí, Señor, tome, Señor, sabemos que no podemos tomar de la, pero empieza y valora tu familia, valora tu familia, valora tus padres, valora a todos, Padre amado, Señor.
porque hoy reconocemos, Padre amado, que tú eres el que nos has dado, Señor, la oportunidad de tenerlo, Señor, aunque hayan pedido, Señor. Tú nos has dado la oportunidad, Señor, de tener un padre, de tener una madre, Señor, de tener un esposo, de tener unos hijos, Señor. Y tú los has aceptado, Señor, así como nos aceptaste a nosotros, imperfectos. Ellos son, Señor, también imperfectos ahora, pero tu gran amor, Señor, nos ha dado, Señor, y nos ha ido transformando, Señor. Tú no hiciste excepción de personas, Padre Santo, Señor. Por eso le pedimos que seas tú guardidas. Hoy oramos por ellos, Padre Santo, Señor. Oramos por nuestro esposo, por nuestra esposa, Señor, por nuestros hijos, nuestros padres, porque tu vida está llena de ti, Señor, Padre, sí. Así es, díselo tú al Señor, que tu familia está llena de ti, Señor. Créelo, créelo. Esos tus hijos están también llenos del Señor. Ora por ese hijo que aún no conoce del Señor, pero que tú sabes que hoy el Señor te ha enseñado que la fe, Señor, va a lograr eso. Y si tú quieres ese milagro de que tu familia esté a los pies del Señor como tú lo estás, tú tienes que tener fe. Tienes que tener fe y tienes que creer. Nada es imposible para el Señor. Nada es imposible. Nada es imposible. Tú lo haces imposible cuando dejas de ir, cuando dejas de orar por eso. Tú debes decirle al Señor que tú crees. Dile, yo creo que mi familia estará a tus pies. Ora por ellos día y noche. No importa las veces que lo hayas hecho. No importa si llevas años orando. Pero el Señor quiere que tu fe sea. Recuerda que el amor de Dios todos los días está reflejado en ti. Todos los días está reflejado en ti. Así que no dejes de creer, persevera, persevera, persevera y persevera. Porque así, Padre Santo, Señor, como tú levantaste a Lázaro, Señor, entre los muertos, como tú resucitaste a Lázaro, así tú resucitas esa visión, ese sueño y esa meta que había quedado en un recuerdo, que había quedado en el olvido, porque ya te habías cansado de orar, porque ya habías creído que eso no era de Dios. Ahora hoy el Señor te dice, levanta eso que habías dejado muerto, levanta eso que habías dejado olvidado, porque tú, Señor, estás aquí, tú estás en nuestras vidas, tú estás en nuestras familias, Padre Santo. Tú estás. Yo sé que estás. Como 7 minutos apenas. Que se repite temáticamente. Ah, yo te iba a decir que mirar el contador, pero ahí sigue. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Entonces quita la canción. Estás en mí. Vamos a ver aquí qué Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser.